Bien, presentamos la segunda parte del tema que hemos iniciado en un encuentro anterior. El tema sigue correspondiendo a la unidad 5. El tema que continuamos desarrollando refiere a niños y adolescentes. Y en este caso vamos a abordar algunos aspectos relacionados con cambios en la composición corporal durante la niñez y la adolescencia, y la influencia endocrina sobre el crecimiento y la función sexual. ¿Cuáles son las hormonas que están relacionadas con el crecimiento? En este caso, observamos un gráfico que demuestra el grado de importancia de distintas hormonas en relación a distintas edades relacionadas con el crecimiento. Observamos cómo las hormonas tiroideas tienen un fuerte papel en el crecimiento, sobre todo en los primeros años de vida. La hormona de crecimiento, que también es fundamental en cuanto a estas etapas, a estas edades, a esta etapa de desarrollo de la niñez sobre todo, y cómo aparece ya en la siguiente etapa, que corresponde a la adolescencia, las hormonas sexuales. Recordemos que la glándula hipófisis o pituitaria está en íntima relación con la región del encéfalo que conocemos como hipotálamo, vinculado a muchas funciones neurovegetativas. Observamos en esta gráfica de qué manera a través de vías nerviosas, a través de axones, están comunicados el hipotálamo y la glándula hipófisis. La glándula hipófisis, que presenta funcionalmente dos partes, una hipófisis anterior o adenohipófisis y una hipófisis posterior o neurohipófisis. En este caso nos vamos a centrar en la porción anterior de la hipófisis y las hormonas que esta glándula secreta. La hipófisis anterior o adenohipófisis libera una hormona que es estimulante de la glándula tiroides. Como ya hemos visto, las hormonas tiroideas, fundamentalmente la T3 y la T4, la triiodotironina y la tiroxina, tienen injerencia, sobre todo en la infancia, sobre el proceso de crecimiento. También tiene una influencia sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, estimula la función de la corteza de las glándulas suprarrenales, y tiene influencia sobre las gónadas a través fundamentalmente de dos hormonas que son la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ambas hormonas de la hipófisis tienen influencia sobre la función de los ovarios y de los testículos. Y claramente la hormona de crecimiento, que también es secretada por la adenohipófisis, que tiene influencia sobre el crecimiento de los huesos y de los músculos. Veamos entonces cuál es el efecto de la hormona de crecimiento. Tiene efecto tanto en el metabolismo de las proteínas como de las grasas, como también de los hidratos de carbono. En caso del tejido adiposo, la hormona de crecimiento estimula la lipólisis, es decir, la liberación de ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo para que estén disponibles para ser utilizados como sustrato energético. En casi todos los tejidos tiene un efecto de disminuir o de reducir la utilización de glucosa sanguínea a través de favorecer el uso de ácidos grasos. Así que en este sentido, la hormona de crecimiento ahorra glucosa sanguínea y favorece la utilización de ácidos grasos. La hormona tiene también un efecto a nivel del hígado, promoviendo la liberación de factores de crecimiento, y estos factores de crecimiento tienen influencia sobre los huesos, cartílagos, los músculos y otros órganos. Es efectivamente a través de este mecanismo de liberación de factores de crecimiento como la hormona
lleva a cabo su función, que es justamente el aumento del tamaño de los distintos órganos y tejidos. Las hormonas tiroideas, llamamos fundamentalmente a la tiroxina, la T4, y la triiodotironina, T3, intervienen en la madurez del sistema nervioso central con particular referencia a la corteza cerebral, el cerebelo y las áreas visual y auditiva. También interviene en el crecimiento lineal y en la maduración del cartílago de crecimiento. Ya habíamos hecho referencia en el encuentro anterior en el modo en que crecen los huesos, sobre todo los huesos largos. Y también las hormonas tiroideas estimulan la síntesis proteica. Recordemos que la síntesis proteica es un proceso anabólico y que tiene que ver con la construcción de proteínas, y que en nuestro organismo muchas de esas proteínas son las que conforman las estructuras de las células, de los tejidos, y de este modo se da el aumento tanto en la masa de la célula, como obviamente en el aumento del volumen de los órganos y de los tejidos, y es lo que se evidencia claramente como crecimiento. También recordemos que el hipotálamo controla la función de la hipófisis, y esta a su vez la de las gónadas, es decir, de los testículos y de los ovarios. En este caso, la hipófisis libera hormonas estimulantes de las gónadas, principalmente la folículo estimulante y la luteinizante, que tienen efecto tanto sobre los testículos como sobre los ovarios. En el caso de los hombres, el hipotálamo estimula la hipófisis para que ésta libere folículo estimulante y luteinizante, que a nivel de los testículos lo que hacen es incrementar tanto la espermatogénesis como también la liberación de la hormona masculina llamada testosterona. En el caso de las mujeres, la producción de andrógenos corresponde a las glándulas suprarrenales, aunque en menor medida respecto a la liberación de hormona masculina en el caso de los hombres. Las hormonas sexuales, sobre todo la folículo estimulante y la luteinizante, que tienen efecto sobre los ovarios, genera por parte de estos la producción de las hormonas femeninas, progesterona y estrógenos. Si observamos el nivel de secreción tanto de la hormona luteinizante, que está determinada así en color verde, de la folículo estimulante, como de la progesterona, en color naranja, y de los estrógenos, tiene ciclos o variaciones en cuanto a su secreción. Aquí se toma un periodo de alrededor de 28 días. Estos 28 días promedio corresponden a lo que se llama un ciclo menstrual. Ese ciclo menstrual presenta en la mitad de su duración un fenómeno particular que es la ovulación, es decir, la maduración de un óvulo en uno de los ovarios y la liberación de este. Justamente la respuesta de las distintas hormonas generan este fenómeno tanto en los ovarios como también vamos a ver cambios a nivel del útero. Acá tenemos diagramado las distintas fases del llamado ciclo ovárico. En este ciclo hipotético de 28 días, dijimos que alrededor del día 14 se genera la ovulación, es decir, se libera por parte del ovario un óvulo. Previo a esa ovulación hubo una fase denominada fase folicular. Justamente dentro de cada ovario crece un folículo que contiene a ese óvulo. Cuando ese folículo está maduro, cuando ese óvulo ya está a término, se libera y se produce la ovulación.
La parte restante de ese folículo se transforma en cuerpo amarillo o lúteo. Por eso la fase que continúa a la ovulatoria se denomina fase lútea, mientras que la primera fase del ciclo ovárico corresponde a la fase folicular. Nuevamente vemos cómo la hormona luteinizante hace un pico alrededor de, o cercano a la ovulación, y cómo los estrógenos también hacen un pico cercano a la fase ovulatoria. En el ciclo uterino se observan tres fases. Una fase, que es la que comienza, digamos, en los primeros días del ciclo, justamente el ciclo 1, o mejor dicho, el día 1 del ciclo, comienza justamente con la menstruación propiamente dicha. Esos primeros 5 días que corresponden a la fase de menstruación, que es seguida posteriormente con una fase denominada proliferativa o de crecimiento del endometrio. El endometrio es la capa interna del útero. El endometrio se engrosa durante el ciclo para prepararse a recibir un posible óvulo fecundado. Entonces, la etapa correspondiente a la proliferativa y la que continúa, que es la secretoria, el endometrio experimenta un engrosamiento de modo tal de ser un lugar óptimo para recibir un óvulo fecundado, donde éste se va a fijar y se va a anidar para dar posteriormente paso al proceso de gestación. En el caso de no producirse la fecundación de ese óvulo, esa estructura que creció, que proliferó, esa capa interna que es el endometrio, parte de esa capa que creció, que se desarrolló para recibir al óvulo fecundado, es desechada, es descartada, y es lo que genera el flujo menstrual a partir del día 1. Acá podemos observar los distintos ciclos asociados a las distintas secreciones de hormonas, de las hormonas gonadotrópicas o estimulantes de las gónadas, las hormonas de la hipófisis, la luteinizante y la folículo estimulante, y las hormonas femeninas producidas por los ovarios, estrógeno y progesterona. Observamos cómo el ciclo ovárico, la primera fase es la de crecimiento del folículo, se llama fase folicular, justamente la hormona folículo estimulante es más elevada, la secreción, porque estimula el crecimiento del folículo, hace un pico en el momento de la ovulación. La hormona luteinizante también hace un pico importante en el momento de la ovulación. En la segunda parte del ciclo, el cuerpo amarillo o lúteo, que fue lo que quedó luego de que el óvulo se liberó de ese folículo, va a liberar progesterona. Por eso la progesterona aumenta en cantidad en la segunda fase del ciclo. La fase lútea corresponde justamente a que en el ovario se ha formado o se ha transformado ese folículo en cuerpo amarillo o lúteo. Y acá vemos, en el ciclo uterino, cómo se dan las distintas fases de este ciclo, iniciando el día 1 con la menstruación propiamente dicha, luego la etapa proliferativa o de engrosamiento del endometrio, preparándose, al igual que en la fase secretoria, para recibir a este óvulo que posiblemente sea fecundado. De no ser fecundado, estas estructuras que aumentaron, que se desarrollaron, no cumplen función y por lo tanto al no cumplir ninguna función se degradan y se eliminan a través del flujo menstrual.
Durante la niñez y fundamentalmente en la adolescencia, el efecto de estas hormonas sexuales generan cambios en la composición corporal. Cuando referimos al concepto de composición corporal, podemos referirnos a distintos modelos. En este caso hablamos del modelo de dos componentes que permite fraccionar la masa corporal total en dos componentes, la masa grasa y la masa magra. Si quisiéramos, la masa magra se puede dividir en otros tantos componentes como es la masa ósea, la masa muscular y la masa residual. Sin lugar a dudas, el principal componente de la masa magra es la masa muscular. Por eso, cuando asociamos masa magra, hacemos referencia o un aumento de la masa magra, principalmente se da a partir del aumento de la masa muscular, porque la masa residual y la masa ósea, luego de finalizado el periodo de crecimiento, no va a seguir aumentando. Sí, la masa magra que puede seguir incrementándose, sobre todo por efecto de la actividad física y del entrenamiento. Vemos en estas gráficas cómo desde el nacimiento y hasta la pubertad, prácticamente no hay diferencias en cuanto a el componente o el porcentaje de grasa corporal entre varones y mujeres. Vemos que sí, en las distintas edades este porcentaje de grasa corporal varía, que en los primeros años de vida es mayor, que luego en la etapa de la niñez, de la infancia ya avanzada, sufre una ligera disminución este porcentaje de masa grasa, y que a partir de la pubertad, recordemos que en las niñas la maduración sexual ocurre alrededor de los 12 años, que lo relacionábamos con la aparición de la primera menstruación, de la menarca. Aquí sí hay una clara diferencia en cuanto al porcentaje de masa grasa entre mujeres y varones. Simultáneamente, lo que se puede apreciar es que también a partir de esta edad, sobre todo a partir de los 14 años en los varones, se incrementa mucho la masa muscular. Y esto tiene que ver con la maduración sexual, tiene que ver con el efecto que produce mayores niveles de testosterona sobre la síntesis proteica a nivel de la masa muscular, a nivel de las células musculares. Obviamente que estos cambios en la composición corporal, este aumento de la masa muscular, tiene efectos inmediatos sobre los niveles de fuerza muscular. Y acá observamos, a partir de la evolución de los niveles de fuerza con la edad, acá desde el nacimiento hasta los 80 años. Claramente la evolución de los niveles de fuerza, y esto es solo considerando el desarrollo, el crecimiento, la maduración, es decir, procesos implicados en el desarrollo, no teniendo en cuenta el efecto que puede producir el entrenamiento, ¿no? El desarrollo natural genera que los mayores niveles de fuerza se alcancen un poco antes en las mujeres que en los varones, en las mujeres alrededor de los 16 años, en los varones alrededor de los 18 años, y que con posterioridad a los 20 y pico de años comienza a declinar. Ya a partir de los 30 años declina la curva de fuerza muscular tanto en hombres como en mujeres. Aquí vemos cómo evolucionan las distintas cualidades o capacidades condicionales y coordinativas con la edad y por efecto simplemente del desarrollo, no por intervención del entrenamiento. Se ve claramente la brusca caída, que tiene la flexibilidad con la edad. Fíjense, en los primeros años de vida,
el notable desarrollo que tiene la flexibilidad y cómo esta cualidad va aminorando a medida que envejecemos. Mientras que otras cualidades, como por ejemplo la resistencia, sobre todo la resistencia aeróbica y anaeróbica, se alcanza por evolución del desarrollo más allá de los 20 años, como la fuerza puede alcanzarse los niveles máximos antes de los 20, esta gráfica no discrimina entre hombres y mujeres. Entonces, esto sería la evolución de las cualidades simplemente por efecto o acción del desarrollo, es decir, de los procesos de crecimiento y de maduración, no teniendo en cuenta el efecto que puede generar el entrenamiento. Bueno, veamos cómo evolucionan las funciones metabólicas, neuromusculares y cardiorrespiratorias durante la niñez y la adolescencia. Para que podamos ver esto mucho más simplemente, podemos hacer una comparación entre niños y adultos respecto a ciertos indicadores fisiológicos. Hemos tomado aquí indicadores fisiológicos que dan una cierta descripción característica del metabolismo de los niños. Por ejemplo, desde el punto de vista de la cantidad de adenosíntrifosfato, de ATP, por unidad de peso de músculo, no hay diferencias entre niños y adultos. Lo mismo que la cantidad de fosfocreatina. De lo cual se desprende que uno de los sistemas, o mejor dicho, el sistema energético que antes madura o que antes está listo en los niños, sería el sistema fosfágeno. De hecho, los niños tienen habitualmente, dentro de su actividad, esa expresión de esfuerzos explosivos seguidos con pausas de especie de recuperación, ¿no? El glucógeno muscular, por unidad de peso muscular, es menor en los niños que en los adultos. La enzima glucolítica fosfofructoquinasa, la PFK, es menor esta enzima en cuanto a actividad, en cuanto a cantidad, en los niños que en los adultos, lo cual esto va a influenciar el nivel de desarrollo de la potencia anaeróbica lactácida. Lo mismo que la actividad de la enzima succinato deshidrogenasa, que es una enzima intramitocondrial del ciclo de Krebs, que tiene que ver con el metabolismo aeróbico, fundamentalmente con la potencia aeróbica y con el consumo de oxígeno. Si tenemos en cuenta las características de la función cardiovascular en los niños, comparado con los adultos, se puede observar que debido al tamaño del corazón, que está en crecimiento, el volumen sistólico es menor en los niños comparado con los adultos, al igual que el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. La presión arterial, tanto sistólica como diastólica, es menor, y también es menor la diferencia arteriovenosa de oxígeno, es decir, la capacidad que tienen las células, sobre todo las células musculares, de captar oxígeno y utilizarlo en los procesos aeróbicos, lo cual tiene lógica, coherencia o relación con lo que vimos anteriormente en cuanto a características metabólicas, dado que los niños tienen una menor actividad de la enzima succinato deshidrogenasa, es decir, una enzima intramitocondrial, una enzima del ciclo de Krebs. Características de la función respiratoria de los niños comparado con los adultos. Tienen, en cuanto al número de vías respiratorias, recordemos que las vías respiratorias se ramifican, tal cual fueran las ramas de un árbol, y que finalizan en los alvéolos. Tanto el número de vías respiratorias como el número de alvéolos y la red capilar que
tapiza esos alvéolos, que constituyen la membrana respiratoria en última instancia, es menor en los niños que en los adultos. La frecuencia respiratoria es mayor. La capacidad para movilizar volúmenes de aire, por ejemplo el volumen corriente o el volumen minuto respiratorio, es menor en los niños. Y esto tiene que ver, obviamente, no solo con el tamaño de los pulmones, que está en relación directa con el tamaño de su caja torácica y esta a su vez con el tamaño corporal, sino también con la acción mecánica de los músculos respiratorios. La ventilación alveolar es menor en los niños, es decir, el aire que llega a los alvéolos. Es decir, trabajan los niños con una mayor frecuencia respiratoria y con una menor llegada de aire a los alvéolos. La ventilación alveolar es menor en los niños comparada con los adultos. Podemos observar acá la evolución del consumo máximo de oxígeno, que lo relacionábamos con la potencia aeróbica, con la capacidad de generar energía a través del sistema aeróbico, que es el menos potente de los tres sistemas. Observamos cómo las mujeres alcanzan su consumo máximo de oxígeno alrededor de los 16 años, antes que los varones, si bien el consumo máximo de oxígeno en promedio es menor en las mujeres que en los hombres, y esto tiene que ver con también las características fundamentalmente cardiovasculares, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, el tamaño del corazón. Estamos haciendo siempre referencia a situaciones promedio. Y referimos a que esta evolución del consumo máximo de oxígeno es según el desarrollo, según los procesos de crecimiento y maduración implicados en el desarrollo, y no como expresión del logro del entrenamiento en cuanto a alcanzar una potencia aeróbica máxima. Observamos claramente cómo ya a partir de los 30 años hay una caída de la función en cuanto al consumo máximo de oxígeno, repito, sin mediar entrenamiento. Aquí observamos la cantidad de ácido láctico que está indicando la participación del sistema glucolítico adosado al sistema aeróbico. Sabemos que los sistemas energéticos trabajan en forma acoplada, no es que actúa uno y después actúa el otro, sino que actúan de forma integrada con predominio de uno sobre otro. En este trabajo, o trabajando aeróbicamente a distintas intensidades de trabajo aeróbico, se observa que los niños generan mayores niveles de ácido láctico. Y esto tiene que ver con que justamente su capacidad o su potencia aeróbica es menos eficiente, hay menor cantidad de enzimas aeróbicas, por lo tanto tiene que completar esa potencia o esa cantidad de energía necesaria para realizar ese trabajo con la participación del sistema glucolítico. Recordemos que esto se trata de un trabajo aeróbico. Ya hemos visto que los niños tienen menor potencia glucolítica debido a que tienen menores niveles de actividad de la enzima fosfofructoquinasa. Acá justamente observamos cómo evoluciona la potencia anaeróbica, tanto en varones como en mujeres, a partir de la edad. Se requiere ya más de 20 años para desarrollar la potencia anaeróbica, sobre todo la potencia anaeróbica lactácida, la que depende del sistema glucolítico lactácida. Por lo tanto, analizando todos estos factores que intervienen en la evolución de las funciones metabólicas, cardiorrespiratorias,
los procesos de maduración y de crecimiento, los cambios en la composición corporal, el aumento de la masa muscular, por la aparición de las hormonas sexuales, podemos ver claramente que existen distintas fases sensibles para poder trabajar lo que serían las distintas cualidades. Es decir, se denomina fase sensible al momento en que realmente es óptimo trabajar sobre esa capacidad condicionante o sobre esa capacidad coordinativa. Simplemente, o a simple vista, podemos observar cómo la flexibilidad, ya en los primeros años, la podemos trabajar porque es en el momento en que la flexibilidad está en su plenitud. Mientras que la fuerza, deberíamos trabajarla ya pensando en el aumento de la masa muscular, ya más cerca del periodo en que aparece la maduración sexual con suficientes niveles de testosterona. Esto no quiere decir que no se trabaje la fuerza antes, pero el trabajo de fuerza antes de esta edad tiene más que ver con procesos coordinativos, más de tipo de participación del sistema nervioso, que por la mayor tensión que generan los músculos por el aumento de proteína contráctil. Bueno, lo mismo la velocidad, que es una capacidad que depende por un lado de factores coordinativos y por otro lado también de la masa muscular o de la fuerza, y la resistencia, que aquí no especifica si es la aeróbica o la anaeróbica, pero en ambos casos el periodo o el trabajo comenzaría mucho después o después de la pubertad o de la madurez sexual. Desde el punto de vista de la capacidad de termorregulación en los niños, hay algunos aspectos claves a tener en cuenta. En primer lugar, que la capacidad de termorregulación en los niños comparado con los adultos es inmadura. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que es el hipotálamo quien regula la temperatura corporal. Es esa región del encéfalo la que dispara respuestas fisiológicas de tipo reflejo tendiente a mantener constante la temperatura corporal. En el caso de los niños, y debido al proceso de maduración neurológico, esta capacidad está inmadura. El sostenimiento del equilibrio hidroelectrolítico es menos eficaz. Recordemos, por el mismo motivo, que el equilibrio hidroelectrolítico depende en parte del hipotálamo, de los osmorreceptores, depende de la acción del hipotálamo sobre la glándula hipófisis, la liberación de hormonas como la antidiurética, la aldosterona, que pertenece a las glándulas suprarrenales. La capacidad para disipar calor por evaporación en los niños es menor. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta cuando se realiza actividad física, porque sabemos que durante la actividad física el mecanismo de pérdida de calor por evaporación se transforma en el más importante. Ahora también se puede observar en los niños un mayor umbral de activación de las glándulas sudoríparas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el hipotálamo se dé cuenta de que hay una variación en la temperatura corporal, que ha aumentado la temperatura corporal a partir de lo que indican los termorreceptores, y de ese modo el hipotálamo activa las glándulas sudoríparas para producir sudor, en el caso de los niños el umbral está más alto, es decir, se necesita aumentar mucho más la temperatura corporal antes que el hipotálamo se dé cuenta de que tiene que activar las glándulas sudoríparas. Lo mismo el flujo de sangre hacia la piel, que es menor en los niños. Recordemos que también el proceso de vasoconstricción o vasodilatación en la piel para regular la pérdida de calor o para mantener el calor corporal, también
está controlado vía refleja desde el hipotálamo. La producción de sudor por unidad de superficie corporal, como también por glándula sudorípara, es menor en los niños que en los adultos. Es decir, teniendo en cuenta algunos de estos aspectos, tenemos evidencia de que es menor la capacidad de termorregulación en los niños respecto de los adultos. Bueno, con estos últimos conceptos damos por finalizado el tema correspondiente a niñez y adolescencia de la unidad temática 5, y como siempre les decimos, por favor, acudan a los foros para obtener de esta forma consultas o poder efectuar consultas y que nosotros podamos brindarles ayuda. Muchas gracias por su atención.